Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Realidades Alternas. Soy Isela Madrid. El día de hoy me acompaña nuestro querido compañero Pablo Barquero. ¿Cómo estás, Pablo? Excelente, excelente, Isi. Un saludote a toda la gente que nos está mirando y escuchando desde otras pantallas y latitudes también perfectamente. Claro que sí. El día de hoy tenemos un tema que nos pidieron por ahí y ya lo teníamos pendiente, entonces de una vez le dije a Pablo, grabémoslo, porque antes de que se nos olvide. Y este tema es de todo, no solo un poco de la historia del doctor Moreno Cañas, sino todo el culto, toda esta parte de misterio que ronda, pues después de su muerte, todo este culto que hay de que sana desde el más allá, supuestamente, a las personas. Entonces, es nuestro propio santo popular, podríamos decir, y pues de eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero empecemos un poquito. Pablo, contanos un poco sobre el doctor, quién fue, por qué ha sido esto tan... Sin entrar todavía en el tema paranormal. Sí, totalmente. La parte terrenal primero. Contanos un Sí, poco. completamente, digamos, hay que empezar por ahí. Como bien vos decís, es un tema que ya que estaba hace un rato, pero que tal vez no salía la oportunidad. Es algo para mí, es una de esas figuras emblemáticas a nivel de, primero de la parte médica y luego de la parte esotérica que Costa Rica tiene. Hay que entender bien, a veces se nos olvida que Costa Rica, pensándolo como nuestro país, nuestra línea, tiene un montononón de historias conspirativas o teorías conspirativas, tiene muchísimo misterio, tiene muchísimo ideas sorprendentes, mágicos, esotéricas, que están mezcladas con la cotidianidad, porque parten desde ahí, parte de la cotidianidad. Y entonces, ¿cómo llegamos o cómo vamos a llegar, cómo vamos a caminar para poder encontrar ese cruce o esa unión entre la leyenda, el mito, de una figura que, como bien lo decís, perfectamente calza entre la idea de una santidad, la idea de un santo, ¿verdad? De un curandero, de una persona milagrosa que te genera sanación. Y esta figura alrededor del doctor Ricardo Moreno Cañas. Pero, ok, ¿cómo llegamos ahí? Llegamos ahí porque el país, a final de cuentas, siempre ha tenido a nivel social, y no solo el país, esto es a nivel mundial, por el cómo se construye la figura del médico. Entonces, siempre he tenido esta percepción con respecto a la medicina y con respecto a estas figuras, doctores y doctoras, pero principalmente doctores. También está toda la tendencia, ¿verdad?, final del siglo XIX, principios del siglo XX, con toda esa perspectiva del, ¿qué te podría decir? ¿Qué podría decir del patriarcado? ¿Verdad? Claro que está instaurado completamente. Y entonces, donde están estas figuras de poder. Y entonces la figura del médico se vuelve una figura de poder que cala en la mente de la ciudadanía. Y entre más esa figura hiciera en su, como bien lo decís, en su versión terrenal, cosas, situaciones, objetos, hiciera, construyera historias que fueran importantes para la gente, iba a seguir calando la figura. Y esto fue lo que pasa con el doctor Moreno Cañas. Entonces, para poder llegar o para poder adelantarnos a eso, para poder ir encaminándonos, hay que entender que Moreno Cañas tiene dos versiones muy importantes que se van entrelazando. Y es la figura de Moreno Cañas, el doctor Ricardo Moreno Cañas, como médico, y la figura como político. Claro. Esas dos van encaminándose y van acercándose a lo que luego lo convierten en el mito, la leyenda o la teoría conspirativa, dependiendo de cómo se quiera ver. Esto es lo fenomenal. Sí, ¿verdad? eso es importantísimo, pero un paréntesis antes de entrar a eso. Es la única figura en Costa Rica que tiene esa connotación de como médico sanador, ¿o me equivoco? Vamos a ver. Hay varias figuras que cruzan un poquito la idea, pero que nunca, nunca no, quito la palabra nunca, pero que no se ha logrado llevar al A ese nivel. estatus, al extiende. ¿Por qué?
por lo mismo. Entonces hay figuras dependiendo de las temporalidades y dependiendo de las épocas, en donde igual se le veneraban por lo que hacían. Eso me viene a la mente. Antes de, obviamente, o en el sí, antes de, por ejemplo, Moreno Cañas, está la figura del doctor Carlos Durán, por todo lo que hizo. Pero igual, no, en ese detalle no está, digamos, en la construcción de un mito. Sí. Pero, por ejemplo, está, está el doctor Durán, está luego el doctor Blanco Cervantes, aparece Moreno Cañas por ahí, que es el parteaguas, pero si lo traemos ya a unas figuras más de siglo XX, completamente, de finales del siglo XX, aparece, por ejemplo, la figura del doctor Longino Soto, que se me viene a la mente. ¿Y por qué? Ciertas operaciones que él hacía, en donde en un momento, como las operaciones a corazón abierto, que también el doctor Moreno Cañas hacía, en esa época igual se le tenía con esa idealización, que esa idealización va cerquita con la veneración. Sí, nada más aquí lo curioso es cómo llegó a crearse un culto a Moreno Cañas. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, quería dejar ese punto claro, porque sí es poco frecuente, y nosotros, al ser un país tan pequeño, pues llama más la atención. Entonces, entremos totalmente de acuerdo. Volvamos a la conspiración. Okay, nos mantenemos sobre eso. En esa parte, entonces, igual, todos estos médicos se podía haber logrado que se diera, pero en el momento y por lo que acontece con Moreno Cañas, es el que determina que sí le suceda. Para poder hablar de Moreno Cañas, y ya meternos, hay que primero identificar que Moreno Cañas es una de estas personas que nace en lo que se le conoce como el periodo entre siglos. Entonces él nace en 1890, que ese periodo entre siglos es eso, son esos años, parte de décadas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces él nace en 1890 y fallece en 1938. Estamos hablando que además son 48 años, es un periodo de tiempo muy corto de vida. Sí. Y fue poco a poco creciendo. Pero entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a primero entender el primer detalle, que es la parte conspirativa? Mucha de esta información, o mucha de la información que se ha recopilado, de lo que se ha recopilado en su momento sobre Moreno Cañas, hay un libro específico que es de don Eduardo Conitrillo, que se llama Vida, Muerte y Mito del doctor Moreno Cañas. Digamos que ese trabajo presentado en el 85, si mal no me equivoco, la primera edición, 1985, y es tal vez el trabajo más recopilatorio específico sobre ambos mundos. El mundo, digamos, terrenal del doctor Moreno Cañas y el mundo espiritual del mito al doctor Moreno Cañas. Es tal vez el que mejor condensa la información y el que nos da muchísimas pistas para luego, ya si uno desearía, adentrarse en otras vertientes. Pero entonces, ahora sí, lo que vos decís, ¿cómo nace, verdad? ¿Cómo comienza el asuntito de este mito? Okay. Para las primeras versiones que se tiene, digamos, hay que comprender que Moreno Cañas hizo operaciones que para ese momento estaban sumamente avanzadas en la época. Sí. O sea, eran de primer mundo. Además, un médico que se especializa o su aprendizaje se da en Europa, si mal no me equivoco en Suiza, ese detalle ahí se puede escapar, pero pasa o le toca, forma parte de la Brigada de Médicos de la Cruz Roja para la Primera Guerra Mundial y luego se devuelve a Costa Rica con un aprendizaje enorme sobre lo que era el trabajo de pacientes con heridas, de armas, toda esta cuestión. Entonces, Moreno Cañas se devuelve, viene a trabajar al Hospital Principal de Costa Rica, que obviamente en ese momento era San Juan de Dios, llega a San Juan de Dios y ahí lo ponen directo, sala de cirugías y todo ese trabajo. No solo eso, estaba ahí metido el doctor Moreno Cañas, porque también a su vez el doctor Moreno Cañas comienza a colaborar en las diferentes entidades u hospitales de nuestro país y se convierte, por ejemplo, en parte importante de la junta directiva y de la junta administrativa, hasta ya la junta de las personas que dirigían el Sanatorio Durán, por ejemplo. Entonces ahí está metido, pero ok, ¿cómo llegamos a eso? Para no dar tantas vueltas. En 1928, ya el doctor Moreno Cañas era una figura importante.
porque era una figura importante tanto para las clases altas como para las clases bajas, ya que él se dedicaba a atender pacientes sin importar su estatus. A quienes podían, a la gente que pudiente, valga la redundancia de la palabra, les cobraba, y a la gente de clase baja no les cobraba. Y incluso trataba de darles medicina. Entonces, vean que este es un detalle que cuando se convierte en el mito, refuerza la figura de santidad, porque está haciendo caridad bajo esta idea, ¿verdad? Pero en ese momento todavía estamos en la versión en vivo, o sea, con él vivo, ¿verdad? Claro. Entonces, para esas épocas, para ese 1928, y para entender un mito, para poder entender una leyenda, hay diferentes personajes que construyen la leyenda, o diferentes actores o diferentes actantes, como se quiera pensar a nivel del concepto de ciencias sociales o lo que se maneja. Entonces, para poder entender la construcción de Moreno Cañas, hay que entender dos figuras principales que están alrededor, tres incluso voy a sumar. La primera es quien era su mano derecha en el hospital, que es el doctor Carlos Manuel Echandi Laman, número uno. La segunda figura es Beltrán Cortés, que es su asesino, entre comillas, y ahí me meto entrecomillado con la parte de la teoría conspirativa. Beltrán Cortés, y la tercera figura es el presidente León Cortés Castro, de 1936 de Costa Rica. Ahora, vean que ya nos estamos acercando al momento en que fallece, y como fallece, se empieza a dar la construcción del mito. ¿Qué pasa acá entonces? Para esa época, yo les digo de una vez que si a veces me confundo con médicos es porque siempre tengo muchos en la cabeza, y normalmente al doctor Durán y a Blanco Cervantes siempre están ahí. Entonces ahorita que empecé, más bien le pedí, obviamente, al doctor Moreno Cañas que me ayudara y que no se ofendiera con las cosas que iba a decir en dado caso, ¿verdad? O cualquier cosita, ¿verdad? Que uno nunca sabe. Entonces, doctor Moreno Cañas, en 1928, funda, o es una de las personas que construyen lo que se le llamaba la Liga Cívica. Era una idea de poder, digamos, que traer ciertas perspectivas normativas, o como se quiera pensar, de reglas hacia la sociedad costarricense, o hacia el cambio de la idea de la sociedad costarricense. Y en ese momento, 2 años, en el 28, 3 años después, en el 31, se convierte en diputado de la República, aunque él no era lo que le gustaba. Tan es así que, por ejemplo, don Ricardo Jiménez Oyamuno, presidente igual de la República 3 veces, él vacilaba mucho diciéndole que Moreno Cañas realmente no era alguien para estar ahí en el Congreso, que su campo era el campo médico. Y yo creo que al final sí, era cierto, su campo era el campo médico. O más bien, era tan correcto, tan recto, en una perspectiva, que no le funcionaba ser político, porque se echaba a todo el mundo encima. Y entre esos detalles hay una anécdota muy divertida, que cuando él forma parte de la directiva del Sanatorio Durán, y en ese momento el director del Sanatorio Durán era el doctor Eliel Rojas Leiva. El doctor Rojas, además, era un gran cafetalero, o sea, tenía bastante dinerito en la bolsa. Y el doctor Moreno Cañas empieza a tener confrontaciones con el doctor Rojas por falta de dineros y falta de ciertos materiales que eran para el Sanatorio Durán. Y él lo publica, y en la Gaceta Médica se arma un desorden de aquellos, porque el doctor Moreno Cañas está literalmente señalando a esta figura que es el doctor Elías Rojas, porque él se había dejado cierto dinero. Al final no termina en nada el asunto, pero también demuestra la versión de Moreno Cañas, de lo que él quería hacer, o la perspectiva educativa, formativa, que al final de cuentas Moreno Cañas tenía, y que iba de la mano con esa construcción de la Liga Cívica, de lo que quería que fuera el ciudadano y la ciudadana costarricense. Pero ok, estamos ya entonces en el 28, en el 31 es diputado, pero en el 28 nos devolvemos otra vez porque comienzan la primera operación que él le hace a Beltrán Cortés. Que es él fue el que le habían disparado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero Beltrán Cortés en ese momento, Beltrán Cortés era lo que diríamos ahora en nuestra versión tica, era una fichita, digamos, ¿verdad? No era cualquier chiquillo ahí sencillito, no, sí, no era un inocentito. No era un inocentito, ya tenía cierto bagaje y cierto recorrido, Beltrán Cortés, y lo que van a operarle el doctor Echandi y el doctor Moreno Cañas era un problema que tenía en el brazo.
debido a una enfermedad, un padecimiento, si más no me equivoco, creo que era algo como, no sé si era por una sífilis o algo así, ahí se me va ese dato, pero el asunto era un problema en el brazo que necesitaba o él quería se lo trataran para que le quedara bien, que le quedara correcto, que le quedara a la forma, digamos, entre comillas, normal. Y lo operan a lo que se puede, pero Beltrán Cortés dice que no queda bien. Entonces pasa la primera operación y de 1928 hasta 1932 suceden 4 operaciones hacia Beltrán Cortés, del mismo doctor Moreno Cañas. Y en ninguna Beltrán Cortés queda contento. En ninguna. Beltrán siempre dice que no, y que no entonces queda bien. que no queda bien, y que entonces a su vez empieza a criticar, o sea, empieza a crear este teléfono chocho, digamos, que viéramos también aquí, esta idea de chismorrear, por una palabra diferente, sobre Moreno Cañas, que entonces no es esta figura emblemática. No obstante, en ese mismo, 2 años después, en el mismo periodo entre el 32 y el 34, que es la cuarta operación de Beltrán Cortés, el doctor Moreno Cañas hace 2 operaciones impresionantes, específicamente en el 34. Una es una a corazón abierto, que es una extracción de una bala, y la segunda es una operación que está en video, que es la que ustedes pueden buscar en internet, y ahí ponen doctor Ricardo Moreno Cañas, operación, y hay una que es un paciente, un joven, que una de sus piernas, la rodilla le había quedado como un estilo, digamos que al revés. Como al revés, sí, es muy impresionante. Y es impresionante, exactamente. Entonces, y el videito es sumamente corto, es un video muy corto, donde se ve al paciente, luego se ve la operación, y luego se ve el resultado. Claro, si uno lo ve con los ojos del siglo XXI, ¿verdad?, que tenemos obviamente en este momento, pues lógico que uno diría, bueno, y claro, lo que hizo el doctor Moreno Cañas tal vez se pudo haber mejorado porque hay cierto detalle A o B, pero hay que contextualizarlo. Sí, era algo, que era impresionante. revolucionario el avance. Exactamente. Entonces ahí sí ya nos vamos acercando al día de la muerte, que como todo mito, nace cuando muere alguien. Que si no, no es un mito, no es una leyenda, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en este asuntito? En el 31, como les decía, Ricardo Moreno Cañas era diputado de la Asamblea Costarricense, la Asamblea Legislativa, toda la cuestión. Y desde la Liga Cívica querían lanzarlo, por la palabra, como candidato a la presidencia. Primeramente para el gobierno del 36 y si no para el 40. En el 36 él decide que no, que aunque empezaba a sonar la idea de que él fuera candidato, no. Y él vota o le da pie o lo que fuera por otra persona, nada más. ¿Qué pasa acá? En ese momento, el partido que gana es el partido que él lideraba, o que su figura principal, para no decir liderar, era León Cortés Castro. Esa es la otra figura que se mete en la leyenda. Claro. León Cortés tenía 2 apodos muy llamativos de la época, porque primero le llamaron al gobierno de León Cortés como el gobierno del cemento y la varilla, porque lo que se dedicó a hacer fue literalmente obra, infraestructura. Muy conocido como muchos gobiernos, ¿verdad?, de nuestro país y de por lo menos Centroamérica, yo sé que Latinoamérica también, ¿verdad? Nada más eso, o sea, no se dedicó como tal, sino a hacer obras, infraestructura pura. El segundo apodo que le tenían era ya así más fuerte, porque decían que era León para los pobres y Cortés para los ricos. O sea, habla mucho, ¿verdad?, también cercándonos o señalándonos como algunos de nuestras figuras políticas. Pero claro, no es lo interesante en realidades alternas. Eso no. Ahora seguimos con el paso principal que tenemos. Entonces, en ese momento no, pero para el 40 sí estaba buscándose. O sí se quería que entonces, ya que traía toda la fama de esta figura médica, recordemos que entonces empezaba esta metáfora de que además los médicos, si podían curar el cuerpo, podían curar una sociedad. Claro. Podían curar y mejorar una sociedad. Entonces ahí estaba la idea de que llegara ¿cómo se llama?, a disputar las elecciones en 1940 contra otro médico, que era el doctor Calderón Guardia, que al final quedó. Pero entonces, llegamos al 38.
Mientras se está preparando la opción de la quinta operación a Beltrán Cortés, recordemos que todo esto en el San Juan de Dios, y Beltrán Cortés además era un vecino de Heredia, entonces él tenía que desplazarse desde Heredia para todas esas operaciones. También un poquito en el libro de don Eduardo Curitrillo, don Eduardo le hace una entrevista a Beltrán Cortés, ya claro, ya un señor bastante, un adulto bastante mayorcito, y los recuerdos de Beltrán Cortés pues obviamente eran cambiantes, pero él mencionaba que a su vez todo el trayecto pues le iba dañando el brazo y todas esas cosas. Entonces, cuando se va acercando la quinta operación para Beltrán Cortés de Moreno Cañas, al final no sucede, o sea, queda exactamente igual, lo mismo. Y un día, de la nada, empieza Beltrán Cortés a decirle a la mamá, a decirle a su familia, para decirlo específicamente, como que él tiene que conseguir una pistola para hacer algo. Y ahí es donde, aquí comienza la parte conspirativa, porque simplemente se va a tal día, en X hora, visita la casa, toca la puerta de la casa del doctor Moreno Cañas, le abren la puerta y la persona, que en este caso era la empleada, la muchacha del servicio, ¿verdad? Lo que fuera, que abre la puerta, llama al doctor para que el doctor salga. Beltrán camina, Beltrán entra, porque además ya lo conocían, ya sabía que era paciente de él. Beltrán entra y le dispara al doctor. Para el doctor, no voy a entrar tanto en esos detalles, yo sé que tal vez le hubiera gustado a la gente, pero no vamos a entrar tanto en estos detalles. Le dispara al doctor de manera fulminante. Y los disparos que él le dan, literalmente, pues lo matan al doctor Moreno Cañas. Beltrán sale corriendo, huye y se va a buscar al segundo culpable en el caso de Beltrán Cortés, que era el doctor Echand Milano. Pero entonces corre desde la California, conocemos como la California ahora, que era donde está la casa del doctor Moreno Cañas, corre desde ahí, camina o lo que fuera, hasta Bayamón, y en Bayamón va a la casa igual del doctor y la misma situación. Le dispara y lo mata también. En el trayecto, recordemos que en 1938, ¿verdad? No es la bulla, no sé qué puedo decir, el día o la noche de nuestro siglo XXI, ¿verdad? Este 2025. Entonces era una situación en donde hay unos disparos. Si ahorita nos damos cuenta, ¿verdad? Imagínense en esa época. Entonces empiezan a salen un par de vecinos, se topa un par de personas con Beltrán Cortés y Beltrán igual dispara. Les va disparando. No obstante, solo mata a una persona extra. Entonces, a una persona la mata, un extranjero, y a otros dos los hiere. Y sigue el camino, sigue su camino. Entonces, ahora bien, me voy a saltar aquí la parte de cómo empieza la policía a investigar toda la cosa, porque voy a hacer un conecte. Ya cuando atrapan a Beltrán Cortés, el primero que va a hacerle el interrogatorio es el presidente de la República, León Cortés. León Cortés va y lo recibe él. Habla, ¿verdad? Toda la cosa, uno ya pasa muchos detalles, y al final ya se viene la perspectiva del juicio, toda esa cuestión, y le ponen 99 años a Beltrán Cortés. Una cifra impresionante, ¿verdad? Impresionantemente exagerada, 99 años. Pero además, ¿por qué? Porque estaban matando a dos luminarias de este país, de la medicina, a dos figuras muy, muy importantes de la medicina en nuestro país. Y no solo lo matan, sino que lo destierran a San Lucas. No lo dejan en la penitenciaría central, sino que lo mandan a San Lucas. Claro. Que en ese momento, recordemos que pues, San Lucas cierra hace poquitos años, realmente hace poquito me refiero en siglo XX, ¿verdad? Pero era la cárcel máxima de este país, esa junto con la penitenciaría central. Y entonces a Beltrán Cortés lo convierten en un monstruo. Tan es así que José León Sánchez, en La Isla de los Hombres Solos, él lo posiciona como uno de esos personajes, porque la gente para esas épocas, ya estamos hablando de los 38 que pasa todo eso, y unos 40, 50, todo ese tiempo, ¿verdad? 60, en esos 20 años por ahí, ir a San Lucas también se podía ir de visita,
o ir a San Lucas para ayudar a los presos, se podía hacer. Y entonces la gente pagaba lanchas en Punta Arenas con tal de ir a ver cómo era San Lucas. Digamos que una versión de lo que se puede hacer, no sé, en Alcatraz, nada más que pues ya no hay presos, ¿verdad? Pero en esa época se podía hacer con los presos. Y entonces la gente iba a comprarle cosas al que hacían los presos, ¿verdad? A San Lucas y toda la cuestión, y a ver a ¿cómo se llama? Al monstruo que asesinó a Moreno Cañas, ¿verdad? Mismo conecte que al era como final... era una atracción de terror. Era, digamos, si lo ponemos en una palabra que va muy de la mano con esto que hablamos, era como un freak show, ¿verdad? Estás Turismo viendo oscuro literalmente, a la antigua. claro, literal, totalmente, porque iban a ver, y porque además en San Lucas no solo estaba este monstruo, estaba el monstruo de la basílica. Eso es otra historia para otra cosa, ¿verdad? Entonces tenés dos monstruos muy importantes, dos monstruos que tocan ¿cómo se llama? ¿Qué puedo decir? Tocan fibras muy directas de la sociedad costarricense, la religión y la medicina, que al final terminan unidas y se pueden ir a visitar ahí, tanto el monstruo de la basílica, ¿verdad? Y al monstruo que mata a los doctores. Ok, pero ahora sí, vamos a meternos en el 38 fallece el doctor. ¿Qué pasa? La hija mayor bueno, una de las hijas, porque no recuerdo bien si era la hija mayor, honestamente. Una de las hijas del doctor Moreno Cañas es quien en entrevistas y en artículos que le han hecho a ella, que ella publicó en vida, porque ya están fallecidas, es quien menciona el supuesto origen del mito. Y ahora sí, el supuesto origen del mito va en uno de los hospitales de nuestra querida capital, en donde un paciente francés, que además sabía poco español, o sea, su idioma natal obviamente era el francés, tenía cierta complicación médica y un día le dice a las enfermeras que extraño porque aquí no hay ningún médico que sirva, nadie le está haciendo bien, que necesita algo que lo cure. Pasa la noche y al día siguiente van las enfermeras, lo topan y él le dice que todo cambió, que no entiende por qué todos los médicos no son exactamente como el doctor que anda con una gabardina, con una especie de abrigo y con un bolsito, el bolsito de médico, que es el doctor Moreno, de nombre Moreno Cañas, que es impresionante porque él vino en la noche y lo curó. Hay una mezcla aquí interesante, porque además el San Juan de Dios, junto con el Calderón Guardia, pero principalmente el San Juan de Dios, además de ser el hospital más antiguo de nuestro país, ¿verdad? Tiene otras leyendas alrededor. Entonces también es un nicho muy interesante, ¿verdad? Para trabajarlo. Pero por el momento estamos con el doctor Moreno Cañas. Y entonces de ahí mencionaba doña Graciela que ese es el detonante. Ese es el detonante de la leyenda, ¿verdad? Pero todavía no estamos en la parte de la santidad, simplemente el detonante de la leyenda, porque escuchan que Moreno Cañas podía, que Moreno Cañas llegó, que el espíritu de Moreno Cañas llega. ¿A dónde estamos? Entramos en la década de los 40. La década de los 40 en nuestro país además hay un punto importante que es la guerra civil, lógicamente, que está ahí en el medio, ¿verdad? Y que causa ¿qué se puede decir? Conflictos internos a nivel social y mucha muerte, principalmente de un bando hacia otro, ¿verdad? Pero el punto aquí es que entonces cuando hay periodos de mucha muerte y de mucho dolor, siempre se va a buscar algo que te genere paz. Sí, un símbolo que lo eso, exacto. contrario. Exactamente, un símbolo un contrapeso, como bien lo Exacto. dice, un contrapeso, ¿verdad? Y un contrapeso a nivel de santidad. Hago un paréntesis enorme. No creamos tampoco que toda esta figura, digamos, de Moreno Cañas no es la única que tenemos en el país. A nivel médico, como empezamos a hablar, pues sí, es como la principal. Pero a mí se me viene a la mente, y de verdad, desde que empecé a trabajar esto, la figura de la niña Marisela. La niña Marisela uy, chico que sí. Pues se me olvida, si no, no me suena. No, se me olvida en este momento. Ay, bueno, ahorita me acordaré cómo es. Pero es una de las figuras principales, y ahorita les diré específicamente el nombre, es una de estas figuras que están alrededor dentro de la santidad. Incluso es una beata de nuestro país que tenemos. Y es la niña, de verdad, se me olvida, es herediana. Uy, se me fue en este momento. Pero ok, pues continuemos.
El punto principal es que entonces en el país no solo tenemos estas ideas, pero a nivel médico el doctor Moreno Cañas es la que cierra. Y entonces en el 40 comienza la leyenda de que él curaba y él sanaba, ¿verdad? De que estaba ahí presente, de que andaba por ahí en espíritu curando, y empiezan a aparecer la venta de estampitas. Estampitas en el sentido de una oracioncita creada con la imagen del doctor Moreno Cañas. Sencilla. Pero aquí lo interesante es que empieza a mezclarse lo que en la década de los 30 había estado un poco desaparecido, que es el espiritismo en Costa Rica. Porque empieza a mezclarse conectes o prácticas espiritistas dentro de, exacto, dentro de incluso un sincretismo con la religión católica, porque comenzamos a mezclar. Y entonces empiezan a aparecer, decía, hay una antropóloga, de apellido Lowe, no pronuncio el nombre porque realmente es un nombre muy, muy interesante, entonces como Zeta Lowe, una cosa así, estadounidense, quien en el 88, ella viene a Costa Rica a hacer una investigación y trabaja sobre el sincretismo o la comparación de los casos del doctor Moreno Cañas y el doctor José Gregorio Hernández. El doctor José Gregorio Hernández en Venezuela y nuestro querido Moreno Cañas. Lo interesante es que José Gregorio Hernández sí se convierte en santo para la religión católica. Por aquí hay un punto en el que me voy a adelantar. Al final de cuentas, la religión católica comienza, o siempre la religión católica ha tratado de tomar todas estas figuras que están dentro del folclore latinoamericano, de nuestras creencias latinoamericanas, que no están necesariamente ingresadas dentro del catolicismo. Y las toman para eso, para que la gente al final queden atrapadas también y vuelvan a las líneas pues católicas. Y entonces el doctor José Gregorio Hernández sí se convierte, hace el proceso, ¿verdad? Recordemos que el proceso son una cantidad de milagros comprobados, ¿verdad? Para ser beato y pues para ser ya luego santo y toda la cuestión, que él lo logra, pero que en nuestro país no se pensó en ningún momento que como tal el doctor Moreno Cañas fuera. Ok, cierro ese primer paréntesis, hago otro interesante. Iván Molina, el historiador Iván Molina, él menciona que aunque Eduardo Conitrillo, en su libro sobre Moreno Cañas, él dice que no hay una conspiración política al respecto del asesinato, ¿verdad? Él deja la idea de que falta mucho por investigar y que valdría la pena una investigación exhaustiva dentro de esa época para realmente darse cuenta el por qué. Porque la figura de este personaje de León Cortés como presidente es quien va a hacer el interrogatorio, ¿verdad? Y una duda muy linda, una duda muy linda que genera es el tiempo de duración entre ir de la California hasta Bayamón para asesinar al doctor Moreno Cañas y luego al doctor Echandi. Entonces menciona como que podía haber tal vez un par de personas que fueron los que asesinaron a cada uno de estos doctores, y no fue Beltrán Cortés. Incluso Beltrán Cortés, entre los interrogatorios que él da diferentes versiones, se contradice en unas sale bien, en otras dice, por ejemplo, que es que a él iban a pagar una plata para matarlos, que al final no se la dieron, en otras dice, él confirma que no fue él el que los mató, que fue otra gente, pero que a él iban a dar la plata por echarse el muerto, como se dice, en un plano más cotidiano, más coloquial. Sí. Pero entonces queda ahí esa también idea, porque ahí está también lo que hablábamos, la perspectiva de la conspiración, ¿verdad? Bien metidita en nuestro país y literalmente en la primera mitad del siglo XX. Pero ok, volvemos a los 40. Entonces estamos en los 40, donde el espiritismo no es que estaba de capa caída, sino que comenzaba a estar en una línea más tranquila y un poco más oculta. Pero con la aparición de la estampita del doctor Moreno Cañas, empieza a mezclarse la idea. ¿Por qué? Porque para hacer el ritual de Moreno Cañas, dos de los detalles principales que había que hacer era ponerle una vela, una candela y dejarle un vaso de agua al lado, después de hacer la oración. Aquí la tengo y ahorita voy a leerlas, porque han aparecido varias versiones. Aquí le tengo dos, incluso hay una novena al doctor Moreno Cañas, pero no logré conseguirla, lamentablemente. No pude conseguir la novena, perdón.
Pero sí La hay, por novena, ejemplo, sí. sí, hay una novena, por ejemplo, al doctor José Gregorio Hernández. Entonces, creo que tiene que ser muy similar. Pero ok, entonces, con esos dos detalles, que eran prácticas espiritistas, pero como bien lo podemos ver, mezcladas también con construcciones muy culturales a nivel esotérico del Caribe, a nivel esotérico africano, como el uso de las velas, el uso del agua para ciertos detalles, empiezan Sí, a eso me llama mezclarse. mucho la atención. Claro, claro, porque lo que pasaba, lo que se suponía es que en el agua se dejaba la medicina, ¿verdad? Que el doctor Moreno Cañas llegaba, hacía el diagnóstico, pero ahorita explico bien esa parte, y al día siguiente uno se toma el agua. Por ejemplo, mi abuela que en paz descanse, mi abuela paterna, era muy, muy seguidora, muy creyente del doctor Moreno Cañas. Y claro, yo lamentablemente no la conocí, entonces eran historias que me contaba mi papá, también que paz descanse, y que mi abuela hacía en su momento, ¿verdad? ¿Por qué? Por aquí está otro detalle. En los 40 comienza a ampliarse el mito, empieza a repartirse porque resultaba que sí, que servía, que sí, que funcionaba, que sí, que la gente estaba diciendo que se curaban por medio de la solicitud del pedido, ¿verdad? Hacia el doctor Moreno Cañas. Aquí les voy a leer, a ver si me sale bien, la primera de las dos oraciones alrededor del doctor Moreno Cañas. Y a veces son muy similares. La primera, ustedes pueden buscarla en internet y ahí va a estar. La primera dice así: rogativa al doctor Moreno Cañas, oración de los enfermos. Ojo lo interesante. Tú, doctor Moreno Cañas, que eres la verdadera fuente de la luz y sabiduría y gran maestro protector de todos los que en vos confiamos, le pido con todo mi corazón seas el doctor de nuestra casa y me alejes para siempre de la enfermedad que aquí te expongo. Hago un paréntesis. Cuando dice aquí te expongo, es donde uno comienza a hacer el diagnóstico. Literalmente como cuando llega una cita con un médico. Ahí es donde empieza a contarle al doctor Moreno Cañas qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Cuál es el pedido? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Lo interesante es que este culto al doctor Moreno Cañas comienza con una idea más fisiológica, o sea, no sé, una enfermedad que se tuviera específica, y luego empieza a ampliarse a detalles ya como que no tenía trabajo, que le faltaba dinero, que se le perdió tal cosa, o sea, detalles que uno podría considerar tal vez un poquito más mundanos, no sé, sin duda palabra, pero igual empezaba a funcionar la vía o por medio de la intersección o la intervención, perdón, del doctor Moreno Cañas. Ahora sí, continúo con la oración. Entonces, siempre la enfermedad que aquí te expongo, que ya les decía, esperando una vez más ser protegido por tu gran bondad. Aquí junto a esta oración te dejo este vasito de agua y una vela para que con ella ilumines tu bendita medicina y ruego a Dios para que nunca nos desampares en nuestros sufrimientos. Amén. Un Padre Nuestro y una Ave María para rogar a Dios nuestro Señor por la eterna glorificación de nuestro gran maestro, ojo lo interesante, nuestro gran maestro, doctor Moreno Cañas. La segunda versión es sumamente parecida, pero ya es claramente una versión muchísimo tirada al finales del siglo XX y comienzos de nuestro siglo XXI, porque se ve hasta en el tipo de estilo en el que se publica, ¿verdad? La oración, igual, pero todo esto siempre trabajado en lugares o conseguido en lugares donde uno sabía que no estaba ¿qué se puede decir? Como a la luz, digamos, que se pueda conseguir en cualquier lado, no. Ya uno sabía ciertos espacios en donde pueda conseguir. La segunda es muy parecida, rogativa al doctor Moreno Cañas. Doctor Moreno Cañas, que eres el maestro protector de todos los que en vos confiamos, le pido con todo mi corazón al doctor de nuestra casa y que me alejes para siempre la enfermedad que aquí te expongo. Lo mismo, ahí se habla de la enfermedad, esperando una vez más ser protegido por tu gran bondad. Aquí junto a esta oración te dejo este vasito de agua y una vela para que con ella ilumines tu bendita medicina. Eso es lo mismo, exactamente el mismo ritual que la pasada. Y ruego a Dios para que nunca nos desampares en nuestros sufrimientos. Amén. Mismo cierre, un Padre Nuestro y una Ave María para rogar a Dios nuestro Señor por la eterna glorificación de nuestro gran maestro, doctor Moreno Cañas. Amén. Aquí hay dos detalles importantes. Y es que en los 50
siglo pasado, obviamente, en los 50 comienzan a aparecer unas obras de Allan Kardec que se llamaban obras póstumas, que Allan Kardec dejó un montón de escritos que no publicó antes de fallecer, ¿verdad? O antes de desencarnar, bajo el concepto espiritista, antes de desencarnar. Y entre esas había uno que era el manual de oraciones que había que hacer para abrir una sesión espiritista. Y entonces, entre esos, claramente él mezclaba o hacía la línea sincrética de poner un Padre Nuestro para abrir y un Padre Nuestro para cerrar, esas oraciones básicas del culto católico, que en su momento tal vez no estaban presentes, pero que conforme fueron avanzando los tiempos, tal vez ni siquiera Allan Kardec, sino otras manos que terminaron de construir los libros, empezaron a sumarlo. Y entonces ese detalle, para cuando llegamos, ahora sí, a los 40, 50, 60 en adelante, esos detalles empezaron a modificar las líneas de las creencias. Y entonces cuando la gente se da cuenta, por ejemplo, estas estampillas, mencionaba la antropóloga Lowe, que esas estampillas se empezaban a conseguir en un puestito que estaba al puro frente de la entrada principal del San Juan de Dios. Ahí era donde se vendían. Claro, porque en el San Juan de Dios era donde estaba el doctor Moreno Cañas, o donde trabajó el Moreno Cañas, o donde seguía trabajando el doctor Moreno Cañas, digamos. Y entonces se vendían ahí estaba. Y claro, muy probablemente se vendían a la par de cualquier otra estampita, de cualquier otra santo o santa del credo católico. O sea, se vendía la misma línea. Y el otro espacio en donde se vendían en San José era en el Mercado Central. El Mercado Central es mágico para quienes somos de acá, ¿verdad? Bueno, cualquier mercado es mágico, pero para los que somos de acá sabemos que es un lugar donde hasta hay chistes, ¿verdad? Porque uno entra y no sabe por dónde sale. Uno sabe cuánto tiempo va a durar porque se termina perdiendo. El laberinto. El laberinto, sí. Exactamente. Entonces, siempre, toda la vida había una zonita, una esquinita de las entradas clásicas del Mercado Central, en donde siempre se sabe que ahí es como la línea esotérica. Y uno va y ahí conseguiste todo lo esotérico que puedas conseguir. Y entonces en esos puestos se empezó a vender también la estampita del doctor Moreno Cañas. ¿Por qué? Porque además de que el credo comienzan a decir personas, sí, a mí me curó, sí, a mi hija, a mi hijo, a mi mamá, no sé qué, lo curó, sí, eso es cierto, el doctorcito viene y nos cura. O otros casos en donde hay una que es maravillosa, que como les digo, esta antropóloga Lowe menciona que habló con una ¿qué se puede decir? Como una creyente, que decía que ella le pidió por la enfermedad de su hija, y le pide, y en la noche escucha a la hija riéndose. Entonces, pero ella, también en su creencia, dice, no, llegó el doctor, pero no voy a ir. La hija era una hija ya grande, o sea, grande me refiero a que pueda tener tal vez unos 8 años, una cosa así. Al día siguiente, ya llega y ve que ya la niña se había tomado el vaso de agua y le pregunta que por qué se estaba volviendo. Y le dice que es que el doctor llegó, que ya vio al doctor donde llegó y que el doctor la atendió y que a su vez el doctor la auscultó, ¿verdad? O sea, revisó a donde decía y que le dijo directamente que tenía que hacer la mamá. Y se fueron entonces para donde el médico y le dijeron, ¿verdad? Que eso es otro detalle importante, cómo permitía también todavía en esos momentos que a nivel de la ciencia, ¿verdad? Se mezclara esos mundos, para que el doctor que recibió el pedido que le dio la entidad, digamos, del doctor Moreno Cañas, lo tomara en consideración. Lo tomara en cuenta, claro. Exactamente. Entonces ahí es donde comienza y ya se amplía. Y entonces llegamos a los 70s, en donde en los 70s se hace un cambio a la ley y Beltrán Cortés sale. Beltrán Cortés sale, ya deja de ser esta idea del monstruo, ¿verdad? Sino que se la libera por el montón de años que ya había estado en la cárcel y trata de reformarse, pero igual, mismo ciclo judicial terrible aquí en el país. Pero el punto es que entonces empieza, con Beltrán afuera, empieza a levantarse tal vez más el propio credo hacia el doctor Moreno Cañas. Y lo interesante es que entonces comienzan a solicitarse o a pedírsele en las sesiones espiritistas. Ya no solo en el pedido por la oración, porque el pedido por la oración trabaja por la línea de fe, nada más. Pero ya ahora en las sesiones espiritistas de esa época, en los centros espiritistas de la Costa Rica de los 70s, empieza a pedírsele y empieza a contactársele y a llegar la idea del doctor Moreno Cañas. Aunque, y aquí es un detalle importante,
la hija del doctor Moreno Cañas, en su artículo, en el trabajo que ella menciona, indica que llega un momento en donde pues a ella también le llama la atención, ¿verdad? Porque al final pues es su papá. Y una gente decía que, por ejemplo, que él seguía curando porque todavía estaba penando, ¿verdad? Todavía tenía algo que pagar, porque como su muerte fue tan violenta, entonces necesitaba, todavía no había cumplido su ciclo, no había logrado evolucionar espiritualmente y por eso todavía podía seguir curando, ¿verdad? Que eso es una creencia de la evolución, ¿verdad? A nivel espiritual, que pues el espiritismo, valga la redundancia, tiene. Y eso bien lo menciona Allan Kardec. Y entonces que por ese detalle es que estaba el doctor. Pero llegó un momento en donde ya en las sesiones espiritistas, los médiums y los médiums de la época ya no podían contactarse con el doctor Moreno Cañas. Ya no había, ya no llegaba, digamos, a las sesiones, exactamente, ya no llegaba a las sesiones. Y entonces cambia un poquito de bando la hija del doctor en cuanto a buscar información y comienza a irse a la sociedad teosófica. Y la sociedad teosófica les dicen que, le dicen, perdón, que el doctor Moreno Cañas ya no va a llegar más porque ya logró evolucionar. Y que entonces ya no va a curar, porque ya él pudo resolver los asuntos que estaban faltantes o lo que él tenía que hacer a nivel espiritual en este plano y ya logró superar. Claro, entonces ahí entra un vacío interesante, porque en los 80s comienza a descender el culto del doctor Moreno Cañas y empieza a queda el mito, pero no necesariamente queda, o más bien queda la leyenda, cambio, sí queda la leyenda, pero ya el mito no estaba y el rito se fue quedando en el olvido, porque a su vez esto pasa, conforme las generaciones que fueron o que lo tuvieron presente van muriendo, como la historia oral, todo va pasando. Sí. O sea, todo literalmente va pasando. Y más si todavía no queda nada escrito. Tan es así que entonces ahí es donde aparece el libro de Eduardo Coniltrillo, en el 85, donde ya los los círculos espiritistas existentes en esa década de los 80 son quienes mencionan que ahí está como la idea del doctor, ¿verdad? Pero ya no estaba tan presente como 40 años antes, ¿verdad? Como en la década de los 40 cuando apenas acababa de fallecer. Entonces, esos dos conectes son los que empiezan a girar. Y por eso ahorita, a nivel de lo que está en nuestro país, vemos a veces un realce, como una nueva presencia de estas figuras, porque a su vez estamos en un momento en donde estas temáticas están nuevamente en boga. Entonces estamos volviendo a hablar sobre esto. Ahora bien, aquí hay un detalle importantísimo. Esto no quiere decir que en algún momento haya desaparecido la creencia, no, jamás. Porque todavía hay gente que cree sí, efectivamente. Y todavía se puede conseguir la estampita, está presente. Pero el grueso de cómo sucedía en las décadas de los 50 y 60 no es lo mismo que podemos ver ahora. Y también, por supuesto, porque hay un montón de factores alrededor sociales, culturales, que han ido modificándose. Pero entonces ese es el mito principal. Esa es la idea principal de la leyenda, en donde se mezcla esta cuestión de una creencia que parte de tintes católicos, muy religiosos, ¿verdad? Para estar mezcladito ahí, sin ofender a la Iglesia Católica, con conectes rituales espiritistas, incluso hasta santeros, a veces si uno quiere, y como jalarle más la colita, para hacer un sincretismo, o sea, una mezcla de todo eso, y poder trabajar a nivel de una curación, que eso es lo principal. A nivel como sociedad o como seres humanos, lo que estamos buscando es una curación a algo que tal vez no se tenía. Y ahí también entra lo que Carl Gustav Jung decía en 1911 con respecto al espiritismo, que él decía es que lo que no entendemos ahora es porque la ciencia todavía no llegaba a entenderlo. Entonces, claro, tal vez habían curaciones que se pedían en esos momentos que la ciencia todavía no tenía respuesta, pero la idea del milagro sí. Y conforme fue avanzando la ciencia fue cubriendo y fue logrando corresponder, ¿verdad? Eso. Entonces ya no había tanta necesidad de esa solicitud, digamos, a nivel esotérico o a nivel espiritual. Pero no quita que entonces el doctor Moreno Cañas siga siendo esa figura tan importante a nivel del mundo mágico religioso costarricense. Me llama mucho la atención que, digamos, dentro de las curaciones espiritistas actuales,
ya sea, por ejemplo, los monjes de Tupiara de Brasil y otros que se basan en esto, se utiliza también el agua. Y ellos hablan del proceso de fluidificación de cuando el espíritu energiza o bendice o manipula esa agua para que la persona se la tome y se cure, y que pues comparta esto, también el ritual ese que se le hacía a Moreno Cañas. Yo hice, bueno, para los que siguen ahí el programa, en el San Juan de Dios fue que hice el externado clínico de odontología, y sin embargo tenían más peso en aquel momento, o no sé si fue que a mis oídos llegó más todo el asunto de las monjas, la monja del vasito de agua también, que son leyendas que se comparten entre el sanatorio y el San Juan de Dios, ¿verdad? Pero no recuerdo que tuviera tanto peso, estamos hablando hace como 18 años ya, cuando yo estuve, el doctor Moreno Cañas. Fue después que yo me enteré de la historia. Y eso que vos decís, hago un paréntesis, cuando hablaba era de la niña Marisa, me equivoqué de nombre, por cierto recuerdo de todas, pero era la niña Marisa, ya así para que no quede, porque siempre yo sé que alguien me va a decir, no, Pablo está equivocado, era la niña Marisa, que es muy interesante también a la parte de la historia, y eso que vos decís es cierto, porque pasa eso, el peso de la leyenda de, por ejemplo, de la monja del vaso de agua, ¿verdad? De las monjas, de las damas vicentinas y la asociación, ¿verdad? Bueno, toda esta idea de las monjas de San Vicente, tenía más presencia a nivel de poder que a nivel de poder histórico, ¿verdad? En cuanto al simbolismo, para el recuerdo de quienes están en San Juan de Dios, que es lo que hacía el doctor Moreno Cañas. Y yo creo por un detalle importante aquí, porque en el caso de las hermanas o de las monjas, nunca dejaron de ser religiosas. Y entonces ese peso jalaba más para que se mantuviera la idea de que se conservara la leyenda. Más bien porque entonces la leyenda permitía que se traspolara, digamos, o que se pasara de un mundo a otro en donde algo religioso, básico, ¿verdad? Bajo las líneas de la idea de las religiones occidentales, ¿verdad? El catolicismo, digamos nuevamente, se mezclara con el esoterismo. Entonces funcionaba. En el caso del doctor Moreno Cañas, no venía de la parte religiosa, no venía de ahí, venía del mundo médico hacia el mundo mágico. Entonces tal vez había un choque ahí más grande, sí, porque era confirmar que dentro del mundo científico todavía se sigue operando. O sea, que había gente, habían doctores, habían médicos que venían de este más allá, que lograban, estando desencarnados bajo el concepto del espiritismo, seguir operando. Entonces, como bien vos decís, esa leyenda se mantuvo más, la de la monja, que la del doctor Moreno Cañas. Pero no es que, como bien también lo decís, dice, no es que se olvidara, sino es que estaba ahí presente, o estaba un poquito más tapadita que otras, porque al final en ese estira y encoge entre ambos mundos, el mundo científico y el mundo esotérico, el doctor Moreno Cañas se fue más totalmente hacia el mundo esotérico. Y eso es lo que les quería decir. En el momento en que está la leyenda, está el mito del doctor Moreno Cañas, aparece lo de la niña Marisa. Y la niña Marisa sí, completamente, además una niña, recordemos, ¿verdad? Que fallece, la niña Marisa sí se le da este paso para ser beata, si no me equivoco. Ahí me pueden disculpar por el asunto del ordenamiento, ¿verdad? A nivel católico, pero sí se le da este grado en donde se le comprueban, ¿verdad? La existencia o la evidencia de milagros. Al doctor Moreno Cañas, a pesar de que sucede, no es que se le comprueba, es que yo creo honestamente, y aquí ya tal vez ya es algo que no he estudiado, pero no sé si en algún momento se decidió visualizar al doctor Moreno Cañas como para hacerlo santo, como el caso del doctor José Gregorio Hernández. Entonces queda como ese vacío que vos bien decís, en donde las hermanas sí están presentes, la monja del vaso está sumamente presente, porque además luego fue una idea que se repitió, como bien lo decís, en muchos espacios, en muchos hospitales, se repite esta idea, ¿verdad? De la monja del vaso. Pero la sección o la perspectiva o el caso del médico que va y cura
no necesariamente se da. Entonces, por eso Sí, el culto al doctor Moreno Cañas es algo que está ahí presente en la sociedad, pero está metidito, como que se ha vuelto otra vez a tapar, a cubrir, y exacto. ahorita está como sacándose nuevamente, ¿verdad? Para que la gente lo conozca. Y eso es lo genial, que la gente primero sepa. Ya cada quien luego construirá su forma de creencias y sus creencias, que eso es lo maravilloso también. Pero sí es necesario contar, ¿verdad?, la existencia de lo que en su momento estuvo presente y que todavía para algunas personas sigue estando sumamente válido dentro del mundo mágico esotérico de nuestro país. Claro que sí. Y Pablo, para ir cerrando, ¿vos sabés de algún caso de alguna persona que haya dicho ser curada por Moreno Cañas? Yo así a título personal de que me haya llegado la información a mí, no, no, lamentablemente no, porque lamentablemente también nunca lo he No investigado investigado. específicamente, no lo he Ajá. investigado como tal, es un punto que siempre me ha quedado las ganas más allá de esto que cuento, pero que realmente ustedes se dan cuenta, esto es poquito, en una investigación, literalmente, es Sí, es, poquísimo, es una pincelada. Y vieran que es sí una es un poco, pincelada. y es difícil, o sea, porque muchas de estas cosas quedaron en transmisión oral y no se Eso. registraron adecuadamente. Ese es el punto principal, Y o sea, el ya punto pasaron centralísimo. sus años, ya ahora sí pasaron sus añitos. Claro, y además es eso, que si visualizamos, imaginemos que alguien en los 50 tenía 10 años cuando se le da la curación por el doctor Moreno Cañas, digamos, saquemos la sumatoria de cuántos años tendrían ahora en el 2025. Estamos hablando de unos, si tenía 10 en el 50, estamos hablando de unos 85 años por ahí. Ya Ujú. claramente es una persona, es un adulto mayor, que su información sumamente válida, tal vez ya no necesariamente tenga sus recuerdos. Honestamente, si vos me decís a apostarle, le apostaría que sí, claramente va a haber, a que Ujú. sí, también se puede Más conseguir, bien, por supuesto. si ustedes que están viendo esto, alguno de sus abuelitos o tíos, familiares, tiene una historia de ese tipo, una experiencia con esta sanación por parte del doctor Moreno Cañas, porfa, cuéntenos, mándenos un mensajito y nos cuentan la historia. Sería maravilloso poder entrevistar a alguien, algún adulto mayor que haya, ya sea a título personal o de algún familiar, que tenga esa historia y rescatar un poco de eso para poder compartirlo por acá y que por lo menos se preserve en algunos de estos videos. Entonces, eso les queda de tarea a la audiencia, que también ya vamos a ir cerrando. Pero antes de cerrar, Pablo tiene una invitación. Sí, sí, sí. Realmente nos emocionamos en la CEP siempre nos emocionamos como tal y queríamos invitarles, ya que apenas estamos construyendo y tirando la chinita, queremos invitarles a que nos acompañen a hacer el recorrido del Beltrán Cortés y tal vez nos emocionemos porque hay conectes, ya cuando llegamos a Barriomón hay ciertos conectes con otros asesinatos, otros casos de posibles asesinatos que no sucedieron y entonces bueno, yo no, ¿verdad? Por la CEP, así como tal, eso me gustaría más. Les queremos invitar Sí, realmente a que participen si desean, que se comuniquen con nosotros para hacer un grupito bonito y hacemos el recorrido. Ya esto que estoy hablando, ya en campo, in situ, como le decimos, es y poder mucho hacer más todo ese. interesante. Exactamente, porque vamos a trabajar o vamos a jugar con el contexto de 1938, pero en el 2025. Entonces Claro. vamos a ver obviamente muchísimas cosas, pero vamos a tratar de estar recordando y ahí pues voy a estar yo, ahí Vamos a estar. vamos a estar directamente tratando de liderar. Entonces, ahí quienes deseen pues se comunican con nosotros. Vamos a estar nada más para que quede claro, la idea es hacer el recorrido caminando desde la California hasta Barriomón, varias zonas aledañas. Es un tipo recorrido / reunión, conversatorio, compartir, que no va a tener ningún costo, pero pues tal vez llevar algo para compartir en algún lado, tomarnos una merienda y conversar al final. Nos parece que es una idea muy bonita para hacer un domingo de estos, que está tan, ya al fin salió el sol. Entonces, si les interesa participar, mándenos un mensajito por ahí y les confirmamos qué fecha para organizarnos nosotros.
Entonces, muchas gracias por quedarse hasta el final. No olviden suscribirse, darle like, compartir, ver los videos que no han visto, nos ayudan muchísimo. También las entrevistas que andan por ahí, ya sea la de Podcast Paranormal que me hicieron, la de Susurros Podcast. Afortunadamente este año empezó buenísimo y con el Congreso y con todo. Entonces vienen muchos proyectos para que sigan ahí pendientes y pues para nosotros es un gusto tener estos espacios. Y pues los esperamos en el recorrido y en todos los otros eventos que tengamos. Que tengan unas buenas noches, en nuestro caso, ¿verdad, Pablo? Hoy grabamos de noche, entonces muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chaito.